porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar.
Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez.
y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz. Y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino, no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así, pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro.
Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar, toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo, yo creo. Eso no es fe.
Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó: pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice: tú crees en Dios, haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree, ¿qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe, Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir: pastor, pero cuando Cristo venga todavía. Yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada.
y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también hoy día? Es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente porque... No, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día. Pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy. Se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. A quien amáis, está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo,
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es: ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíqueme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó.
Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes: ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro: o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios,
Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí, Señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver. La va a abrazar. Va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero. Vamos al texto bíblico esta noche. San Juan, capítulo 3. El mensaje de esta noche va a responder una pregunta. ¿Por qué, aunque entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón se resiste a amarlo? Porque creo que nadie duda del amor maravilloso de Jesús. Y si alguien no lo entendía anoche de alguna manera, tiene que haber entendido alguna cosa. La muerte de Cristo no fue una muerte accidental, fue una muerte propositada. Él vino aquí sabiendo que iba a morir, vivió todos sus años en esta tierra sabiendo que iba a morir. Él sabía lo que había venido, te estaba buscando y murió para poder encontrarte. Dio su vida, entregó todo por ti. Allá en la cruz del Calvario, con sangre, Él escribió, ¿cuánto vales tú? Tú vales mucho más de lo que imaginas. Si tú no valieses, como a veces piensas, como a veces tú concluyes cuando te miras en el espejo de la vida y ves tus fracasos y derrotas, pero si tú no valieses, Jesús no habría muerto por ti. Lo bonito es que tú vales no porque tienes algo dentro de ti que valga. Lo que te hace valioso es el amor de Cristo por ti. Tú vales solo porque eres lo que eres. No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios. Basta ser y Él ya te ama. Pero a pesar que entendemos ese amor a veces, ¿por qué el corazón se resiste a amarlo? Esta noche lo vamos a entender. San Juan capítulo 3. Déjame leer a partir del versículo 3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un líder de iglesia. Nicodemo, trayendo la historia para nuestros días, sería el primer anciano de iglesia. Y cumplía todo y guardaba todo como el joven rico de la primera noche. Porque una iglesia, antes de nombrar a sus ancianos, analiza la vida conocida de ellos. Y solo se nombra hombres idóneos. Evidentemente Nicodemo, si era uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales maestros de Israel, era porque había pasado el examen. Una vida aparentemente correcta, aparentemente perfecta. Cumplía todo, guardaba todo, seguía todo. Pero Nicodemo no era feliz. Se sentía perdido. Perdido dentro de la iglesia. Es posible guardar todo, cumplir todo y estar perdido. La historia de Nicodemo nos prueba que sí. Es posible ser un anciano de iglesia, un ministro, un líder de iglesia y no haber pasado nunca por la experiencia de la conversión. La experiencia de Nicodemo nos prueba que sí. Nicodemo no podía dormir una noche. Se levantó y fue a Jesús. No le fue difícil encontrar a Jesús porque él conocía el camino, él conocía la teoría, él conocía la doctrina. Él sabía dónde estaba Jesús, él sabía cómo encontrarlo. No demoró mucho para encontrarlo. Cuando salió de casa, Nicodemo pensaba así: voy a llegar, voy a arrodillarme delante de él y le voy a decir: Señor, por favor, ayúdame porque estoy perdido, aun cuando soy un líder de iglesia. Pero cuando llegó delante de Jesús, el orgullo habló más alto. No pudo arrodillarse y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque era un líder. ¿Sabes? Los líderes cargamos a veces una tragedia en la vida. Porque los líderes pensamos que hemos sido colocados en este mundo para dirigir, no para ser dirigidos. Pensamos que hemos sido colocados para aconsejar, no para pedir consejo. Y sin embargo, ¿cuántos líderes están muriendo por dentro porque necesitan de consejo, necesitan de ayuda, pero son líderes? El líder no puede ser comandado, él tiene que comandar. Pobre Nicodemo, cuando llegó delante de Jesús, lo que más quería era decir: Señor, ayúdame. Pero él era líder y su orgullo habló más alto. Y le dijo: Señor, maestro, rabí, he venido aquí para hablar contigo de maestro para maestro, porque yo también soy un maestro. Y estudiando la Escritura, he llegado a la conclusión que tú puedes ser el Mesías. Entonces ahora vamos a sentarnos y dialogar. Quiero que me expliques. Y Jesús lo miró, dice el texto. Y cuando Jesús te mira, querido,
No vale la pena que trates de fingir, de aparentar. Porque cuando Jesús te mira, te desnuda. A veces nosotros delante de los hombres nos vestimos bien, aparentamos una cosa, otra cosa. Podemos hacerlo delante de los hombres, pero delante de Jesús no. Él sabe todo, Él ve todo. Jesús lo miró y sabía que aquel hombre no estaba necesitando de conversar, de dialogar, de doctrina, de estudio. Él conocía todo eso demasiado. Y por eso Jesús fue al punto. De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora dime una cosa. ¿Tú crees que Nicodemo, que era un líder, no sabía lo que Jesús le estaba queriendo decir cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo? Claro que sabía, él era maestro. ¿Cómo no sabía? Pero se hizo el tonto. Porque Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, tienes que ser convertido. Cuando Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él sabía que Jesús le estaba diciendo, tienes que ser convertido. Ahora, que le digan a un pobre hombre que está esclavizado del vicio, que viene una vez a la iglesia y después 4 veces no viene, un mes después aparece, que le digan a él que no está convertido, puede ser. Pero que le digan al pastor Bullón que no está convertido, debe ser duro. Un golpe en el hígado. Que le digan al poderoso Nicodemo que no estaba convertido, no. Se hizo el tonto. Pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Puede entrar de nuevo al vientre de la madre. Y Jesús lo miró y le dijo, Nicodemo, para con eso. Tú sabes lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando de conversión. Yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Y Jesús todavía después se demora un poco explicándole que el misterio de la conversión es un trabajo que no se ve, pero se siente. Es como el viento que tú sientes, pero no ves. Y la historia bíblica dice que Nicodemo dio media vuelta y se fue. Mi tema esta noche es la conversión. Mientras no pasemos por la experiencia de la conversión, no hay cómo amar a Dios por más que entendamos su amor. Hay muchas preguntas que tú traes en la vida que esta noche van a ser aclaradas. Esta noche vas a llevar respuestas que muchas veces te has hecho en la vida espiritual y no has tenido. Conversión. La tragedia para nosotros los hispanos es que hay 2 palabras parecidas. La palabra conversión y la palabra convicción. Convicción y conversión no son la misma cosa. Conversión tiene que ver con transformación de la vida. Y convicción tiene que ver con cambio de ideas. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Un día estábamos andando por la vida y nos encontramos con alguien que nos enseñó la Biblia. Y a medida que leíamos la Biblia, descubrimos cosas interesantes. Porque yo pensaba que era de esta manera y ahora la Biblia me dice que es de esta manera. Yo pensaba que era de este color y ahora la Biblia me prueba que es de este otro color. Yo creía que era en este día, pero la Biblia me muestra que es este otro día. Yo pensaba así, pero la Biblia... Y como soy un hombre sincero, voy aceptando lo que la palabra de Dios me dice. Y entonces mi manera de pensar cambia. Cambian mis convicciones. Cambian mis ideas. Y finalmente yo entiendo que debo ser bautizado. Y me bautizo. Y cuando salgo del agua,
levanto las manos al cielo y digo así: gracias a Dios, ahora estoy convertido. Yo tendría mucho cuidado de decir estoy convertido, porque estoy convencido con toda seguridad. Estás convencido de que esto es así porque la palabra de Dios lo dice. Pero de estar convencido a estar convertido hay mucha distancia. Porque convicción es cambio de ideas, pero conversión es cambio de vida. Y hay muchos cristianos, aunque te asustes, que se han bautizado porque han sido convencidos, pero nunca han sido convertidos. En otras palabras, en la iglesia hay muchos cristianos que nunca pasaron por la experiencia de la conversión. Y pastor, si no fui convertido, ¿cuál es el resultado? Te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar con una ilustración. Mira, voy a hacer una ilustración y me voy a mover bastante en el púlpito ahora. Vamos a imaginar que yo soy un lobo. Soy un lobo. Y un día estoy viviendo mi vida de lobo, aullando, cazando animales vivos, matándolos, comiendo. Bueno, mi vida de lobo, libre al viento, corriendo, robando, asaltando. Soy un lobo. Vivo mi vida de lobo salvaje. Y un día estoy andando por ahí y veo un rebaño de ovejas y las comienzo a observar. Primero las observo queriendo comérmelas, porque soy lobo y ellas son ovejas y tan lindas y blanquitas y gorditas. Y las miro, las comienzo a observar. Pero me impresiona la vida de las ovejas, porque no pelean, no gritan, no vociferan, no se matan unas a las otras, son tranquilas, pastan ordenadas, siguen a su pastor. Y yo quedo impresionado y pensando, qué interesante la vida de las ovejas. Sigo observando y descubro que las ovejas tienen un libro, un manual de ovejas. Y me compro la Biblia de las ovejas y comienzo a estudiar y a estudiar. Y las verdades de ese libro me emocionan y me tocan. Y yo me doy cuenta que la mejor vida en este mundo es la vida de una oveja. Pero yo soy lobo. Pero ahora yo llego a la conclusión de que quiero ser una oveja, pero yo soy lobo. Pero después de estudiar la doctrina de las ovejas y el libro de las ovejas, descubro que no hay vida mejor que una vida de oveja. Por lo tanto, yo quiero ser una oveja. Solo que hay un pequeño problema. Yo soy lobo. Yo nací lobo. Y no basta querer ser oveja. ¿Tú ya viste un gato transformarse en perro? ¿Un loro transformarse en águila? ¿Un toro transformarse en camello? No, eso no es. Si eso aconteciese, si eso sucediese, sería un milagro. Que un lobo de repente, en un segundo, ya no es más lobo, es oveja. Eso solo puede ser un milagro, porque eso no es nada normal. Yo como lobo puedo quedarme aquí 100 años, quiero ser oveja, quiero ser oveja, quiero ser oveja. Voy a morir lobo, porque nací lobo. Tengo naturaleza de lobo, sangre de lobo, diente de lobo, boca de lobo, paladar de lobo, gustos de lobo. Soy lobo. Solo que soy un lobo en conflicto. Porque mi cabeza me dice que la mejor vida es la vida de las ovejas. Pero yo soy lobo. Entonces, ¿qué pasa? Decido unirme a las ovejas. Solo que si yo me voy así como lobo, las ovejas van a huir despavoridas.
Entonces, para que no corran de mí, me visto de oveja, me coloco una piel de oveja, me bautizo. Cuando salgo del agua, ya salgo vestido de oveja. Ahora parezco oveja y me junto con las ovejas y las ovejas ya no corren de mí. Entonces yo ya comienzo a vivir con las ovejas, pero yo sigo siendo lobo. Yo nunca dejé de ser lobo. Bueno, llega la hora de comer. Todas las ovejas se van a comer pasto y meten la boca al pasto y comen con una delicia, con un placer el pasto. Y yo también llevo el pasto a la boca y no le siento sabor ninguno, porque soy lobo, yo no soy oveja. Pero he prometido que voy a vivir como oveja. Inclusive antes de colocarme la ropa de oveja me hicieron levantar la mano 27 veces. Y yo dije, prometo, prometo, prometo. Y ahora no da. Y ustedes saben que las ovejas rumian porque tienen 4 estómagos. ¿Qué quiere decir rumiar? La comida viene aquí, mastican, va para un estómago, vuelve, siguen masticando, va para el otro estómago, vuelven, siguen masticando. Y toda la noche las ovejas se pasan moviendo la boca. Y no sé cómo duermen, pero es naturaleza de oveja. Las ovejas duermen moviendo la boca. El lobo solo tiene un estómago. Pero ya que ve a todas las ovejas moviendo la boca, él también toda la noche moviendo la boca. Solo que hay un problema. Si él mueve la boca, no duerme. Y si duerme, no mueve la boca. Cuando amanece la mañana siguiente, todas las ovejas están bien descansadas y el pobre está muriendo de sueño porque no ha dormido nada. Y ya las ovejas salen a trabajar y el pobre lobo también. Y bueno, este es un lobo de palabra. Ha prometido y lo va a cumplir. Y con fuerza de voluntad, con dominio propio, durante 1 año, 2 años, 3 años, consigue vivir la vida de oveja siendo lobo. Es una vida contra su naturaleza, porque él es lobo. Está viviendo una vida que no le pertenece, una vida que no es para él. Las ovejas lo viven de manera natural, pero él es lobo. Él se esfuerza para vivir una vida que no es la de él. Un día no aguanta más, no aguanta. 1 año está bien, 2 años, 3 años. Un día mira para aquí, no hay ninguna oveja, no hay hermano oveja, no hay papá oveja, pastor oveja, anciano oveja, no hay nada. Entonces se va, se separa de las ovejas en la punta de los pies. Nuevamente mira, no hay nadie, agarra su piel de oveja y la mete debajo de una piedra y sacude el cuerpo. Ahí está el lobo y se pierde en su mundo del lobo y come como lobo y grita como lobo y aúlla como lobo y hace todo lo que un lobo hace y que él siempre debería haber hecho. El viernes en la tarde vuelve, se da un baño, se viste la ropa de oveja y el sábado está en la iglesia sentado ahí con su Biblia cantando. Y tú te puedes reír, querido, pero lo que tú no sabes es que este pobre lobo sufre porque es un lobo sincero. Y hay momentos que él se arrodilla y levanta los ojos al cielo y dice: Dios mío, ¿qué culpa tengo de haber nacido lobo? Yo no quiero ser lobo. No aguanto más esta vida hipócrita. Mi cabeza me dice tengo que vivir de esta manera, pero mi cuerpo me lleva para otro lado. Y un día en su desesperación clama a Dios y le dice: Señor, ayúdame, no quiero ser más lobo.
y llora delante de Dios y le dice: Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida. No quiero ser más lobo. Por favor, te suplico, transfórmame, conviérteme en una oveja de verdad. No quiero ser lobo vestido de oveja, quiero ser oveja con sangre de oveja, con cuerpo de oveja, con carne de oveja, con paladar de oveja. Y Dios, en su maravilloso amor desde el cielo, escucha la plegaria de ese lobo y lo toca. Y en un segundo, con el toque divino, ese lobo se transforma en una oveja de verdad, se convierte en una oveja de verdad, con naturaleza de oveja. Ahora ya no es más lobo disfrazado de oveja, ahora pasa a ser oveja de verdad. Cuando llega el momento de comer pasto y todas las ovejas van a comer y él también mete la boca, ¿le va a sentir sabor al pasto? Ahora sí, porque ahora es oveja. Ha pasado por el milagro de la conversión. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente: ¿cuándo fue el momento que tú te arrodillaste? Que tú lloraste delante de Dios, que tú clamaste, que tú dijiste: Señor, no quiero ser más lobo, quiero ser oveja. ¿Cuándo fue el momento en que Dios te tocó y te dijo: a partir de este momento ya no eres más lobo, eres oveja? Porque hay una cosa, la palabra de Dios dice que todos nosotros nacimos lobos. Todos nacimos pecadores y estamos condenados a la muerte. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque el bien. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque te laves con lejía, tu pecado está delante de mí, dice Dios. La intención del corazón es el mal. Nosotros hemos nacido con naturaleza pecaminosa, con naturaleza de lobo. Pastor, no le entiendo. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te lo explico. Cuando Adán y Eva fueron creados con naturaleza perfecta. Ellos no tenían inclinación al pecado. Adán y Eva no sentían ganas de pecar nunca. Eran perfectos. Para ellos obedecer era como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No. Nadie se esfuerza para respirar. La respiración es algo natural. Bueno, para Adán y Eva, antes del pecado, obedecer era como respirar, era natural. Pero cuando ellos pecaron, y me vas a decir, ¿pero por qué pecaron si era natural la obediencia para ellos? Oh, querido, cuando ellos pecaron, de cierta manera fueron contra su naturaleza perfecta. El pecado de ellos fue un pecado frío, consciente, calculado, contra su naturaleza. Pero cuando ellos pecaron, perdieron esa naturaleza. E instantáneamente adquirieron una naturaleza extraña llamada la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esta naturaleza? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza pecaminosa, ahora lo que era natural como respirar, ya no era obedecer, ahora era el pecado, el mal, la desobediencia. Y todos nacimos, cuando vinimos a este mundo, vinimos trayendo la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del lobo. Y cuando un día nos encontramos con la palabra de Dios, descubrimos que queremos ser ovejas. Pero hay un pequeño problema: nosotros nacimos lobos, todos. Y para ser oveja no basta querer ser oveja. No basta que las ideas cambien, que los pensamientos cambien, que la doctrina cambie. Para ser oveja hay que pasar por el milagro de la conversión. Mi pregunta es: ¿cuándo fue el momento que el Espíritu de Dios te tocó y te transformó completamente? Si no llega ese momento en tu vida, vas a vivir toda tu vida queriendo ser bueno, sin conseguirlo. Vas a vivir una vida de fracaso, de derrota dentro de la iglesia.
Vas a pasar noches y noches llorando, arrepentido, pidiendo perdón a Dios, hasta que un día o te vas de la iglesia definitivamente, porque crees que es más sincero abandonarlo todo que quedarte viviendo una vida hipócrita dentro, o entonces te quedas y caes en el cinismo espiritual, en que no sientes más dolor, viviendo una vida dupla, una vida doble, aparentando una cosa dentro de la iglesia y viviendo otra realidad triste fuera de ella. Pastor, ¿hay remedio? Claro que hay remedio. Es hacer lo que el lobo de la ilustración que acabo de hacer hizo. Es un día ir a Jesús y decirle: Señor, yo nací malo. Yo nací con naturaleza pecaminosa. Me gusta hacer el mal. Está dentro de mí. Es una inclinación que me lleva, por más que yo te digo, por más que te prometo, por más que no quiero, está ahí dentro de mí. Pero no quiero ser así. No quiero. Quiero ser oveja. Pero eso no depende de mí. Entonces haz un milagro. Mata el lobo y crea una oveja dentro de mí. No quiero comer el pasto con el paladar del lobo. Quiero comer el pasto con paladar de oveja. Y Dios desde el cielo te mira y se compadece de ti y te toca. Y en ese momento nace la nueva criatura. Pablo dice: ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido en Cristo. Oh, querido, si tú quieres volverte un cristiano de verdad, tienes que pasar por el milagro de la conversión. Quiero decirte algunas cosas. Mira, la conversión no es igual para todos. Hay algunos que en el momento de su conversión lloran. Es un momento supremo. Sientes alguna cosa. Hay otros que nunca sienten nada. Pablo, para pasar por la conversión, tuvo que caerse del caballo una noche oscura en el desierto de Damasco. Jonás, para pasar por la experiencia de la conversión, a pesar de ya haber sido un profeta, tuvo que descender y ser tragado por un grande pez. Dios a mí me llevó ahí a la selva, a caer en las profundidades para descubrir mi realidad espiritual. Pero Timoteo nunca cayó del caballo, nunca fue tragado por una ballena y sin embargo fue convertido. Quiere decir, no es el hecho de que porque no te has caído de un abismo, porque no esto o aquello, no estás convertido. No, tú puedes estar plenamente convertido. Puedes haber nacido y crecido en la iglesia y nunca haber pasado por nada especial así, pero estar convertido. Pero en algún momento tienes que ser consciente de que le has pedido a Dios una nueva naturaleza. Otra cosa más. ¿Cuánto dura la conversión? ¿Cuánto necesita Dios para convertirme? 1 segundo. Mas, pastor, yo he escuchado que a veces una persona lleva muchos años para convertirse. No. Puede llevar muchos años el Espíritu de Dios buscándote. Eso puede llevar muchos años. Tú diciendo no, el Espíritu corriendo atrás, tú no. Eso te puede llevar 10 años, 20. A mi padre le llevó 34 años. Pero cuando tú dices, sí, Señor, acepto, estoy aquí, Dios solo necesita de 1 segundo para transformar tu vida. Lo que puede llevar toda tu vida y te va a llevar toda la vida es también aprender a convivir con la naturaleza de oveja.
Eso te lleva toda la vida, porque es el proceso del crecimiento. Cuando la ovejita nace, no puede ni quedarse en pie. No tiene cachos para defenderse el corderito. Pero tú ves un cordero enorme ya de adulto, es otra cosa. Ese proceso de crecimiento puede llevarte mucho tiempo, la vida toda. Pero el milagro de la conversión es instantáneo. Hace muchos años atrás yo estaba en el inicio prácticamente de mi ministerio haciendo una campaña evangelística en una favela, en una barriada, en un pueblo joven, una villa miseria, como quieran llamarle. Esos barrios pobres que aparecen así en las periferias de las grandes ciudades. Y era un muchacho, yo un joven pastor lleno de entusiasmo, de sueños, hacer grandes cosas para Dios. Me habían dicho que la favela aquella era muy peligrosa. Inclusive la policía a veces entraba ahí solamente para cazar bandidos. Pero decidí hacer la campaña evangelística ahí. Un día, cuando estaba preparando el terreno, mientras bajaba por las calles oscuras de esa favela, dos muchachos me agarraron, me colocaron un cuchillo en el pecho. Yo levanté las manos y les dije, miren, no me hagan nada. Yo soy un pastor, yo predico el evangelio, no le hago mal a nadie. Yo sé que ustedes necesitan vivir, necesitan dinero, llévense lo que tengo. A mi cartera, está mi reloj, tenía una caneta bonita de oro que me habían regalado. Ahí, no tengo más nada, déjenme mis documentos, dejen mi Biblia. Ellos me quitaron todo y se fueron. Me quedé temblando cuando ellos se fueron. Pensé, el diablo está queriendo que no haga esta campaña y no me va a asustar. Yo la voy a hacer. Y seguí trabajando. Llegó el primer día de la campaña. Una expectativa. Pequeño salón estaba lleno. Empecé a predicar. Allá al fondo había un muchacho que me miraba con un gorro. Cuando yo miraba a otro lado, él me estaba mirando. Cuando yo lo miraba, él se agachaba. Cuando yo miraba a otro lado, yo sabía que él me estaba mirando. Yo lo miraba, él se agachaba. Por ese detalle, el rostro de él quedó marcado en mi mente. La segunda noche no apareció. La tercera noche no apareció más. Pero la primera noche las chicas bonitas, recepcionistas, habían tomado los nombres. Y yo empecé a visitar las casas de las personas. Y fue así que llegué a la casa de este muchacho. Cuando lo vi, él estaba ahí sin ropa, sin camisa. Se escondió. La madre salió. Pregunté, vine a visitar a Jorge Roberto. ¿Quién es usted? Soy su amigo. Él no tiene amigos. No, pero yo soy su amigo. Inclusive él me dio su dirección. Él no está. Le dije, sí está, yo lo acabo de ver. Dígale que venga, quiero hablar con él. Él salió, su cuerpo lleno de cicatrices, tatuajes, mal encarado. Me miró así, dice, ¿qué quieres? Dije, mira, tú estuviste la primera noche y no volviste más. Y yo vine a visitarte. ¿No te gustó la reunión de la primera noche? ¿Por qué no volviste? Él me dijo, tú sabes por qué no volví. Le dije, ¿por qué? Tú sabes lo que estoy diciendo. No te entiendo. Me dice, tú me reconociste. No, te estoy reconociendo. Tú estuviste la primera noche y no te vi más. Me dice, yo soy uno de los que te asaltó.
te saqué del dinero, el reloj. Le dije, mira, tú eres uno de esos. La noche que me asaltaste estaba oscuro, no te vi. Pero ya que me estás confesando, ¿dónde está mi dinero? Me dice, no, no tengo más nada. Le dije, pero me tienes que pagar. Sí, pero yo no tengo nada. Entonces vamos a hacer una cosa. Si tú vuelves todas las noches a las reuniones, y en esos tiempos hacíamos campañas de 90 noches sin parar. Eran otros tiempos. Los pastores de edad aquí deben recordar esos tiempos de evangelismo grande, ¿no? Y dije, si no pierdes una noche, la deuda está pagada. Ahora, si tú no vas, tienes que pagarme. Fue así que él comenzó a aparecer. Todas las noches aparecía, se sentaba ahí atrás, se levantaba así como para certificarse que yo lo había visto, como diciendo, mira, estoy pagando aquí. Antes de terminar la reunión se iba. Él aparecía en la mitad de la reunión, quedaba 2, 3 minutos, se iba. Ustedes saben que esa gente respeta mucho su palabra. Es admirable como ellos tienen un código de honra que es admirable. Pero una noche yo estaba predicando el tema de la conversión y parece que eso le interesó y él se quedó. Y durante el mensaje lo vi temblar y lo vi llorar. Y lo vi llorar casi a gritos. Y aquella noche cuando todo el público salió, yo estaba en la puerta despidiendo a la gente, él no salió. Y cuando vine, él estaba sentado en la primera fila y me senté al lado de él y le dije, hola Jorge. Él estaba llorando y me dijo, eso que predicaste es verdad. Dios puede cambiar a cualquier ser humano en un segundo. Le dije, sí, es verdad. Él me dijo, no, eso puede ser verdad para cualquiera, pero no para mí. A mí Dios no puede cambiarme. Le dije, claro que te puede cambiar. No, no puede cambiarme a mí. Tú dices eso porque no me conoces. Si conocieses mi vida, no dirías que puede cambiarme. A mí no me puede cambiar. Le dije, pero ¿qué hay en tu vida que Dios no pueda cambiar? Y ahí él me contó su historia. Él nació en un prostíbulo. Su madre trabajaba allí. Él nunca supo quién fue su padre. Cuando pequeño, las otras mujeres que trabajaban ahí cuidaban de él mientras la mamá vendía su cuerpo. Él aprendió a andar respirando la basura de esta vida. Me dijo, yo tenía 9 años cuando en el barrio yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿quién es mi papá? Ella decía que no sabía. Y un día ahí en el barrio los muchachos me explicaron por qué yo no sabía quién era mi papá. Y ese día tuve odio de mi madre. Pero mi madre era todo lo que tenía. Cuando yo tenía 12 años, mi madre quedó tuberculosa. Comenzó a botar sangre por la boca. De mañana había ido al puesto médico, le habían dado una receta, pero no había dinero para comprar remedio. Estaba ahí en la cama, toda la sábana manchada de sangre. Yo solo tenía 12 años. Salí con la receta en la mano a buscar ayuda con toda la gente. Nadie quería ayudarme. Bajé a la ciudad, pedí ayuda con la receta en la mano.
Nadie me escuchaba. Algunos me arrojaban un centavo. Fue entonces que me quedé en una esquina parado, mirando a las mujeres con joyas, con cadenas de oro. No sé de dónde saqué fuerzas, me avalanché sobre una mujer, le arranqué la cadena y corrí. Subí aquí a la favela, yo sabía quién vendía, quién compraba oro aquí. Vendí, con el dinero volví a la ciudad, compré el remedio de mi madre, llegué a mi casa a la noche, le entregué a mi mamá los remedios, pero ese día yo descubrí que dentro de mí se quebró un vaso de cristal. Ese día entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir. Si el mundo había sido malo conmigo, ahora el mundo se arrepentiría de lo que me había hecho. Y a partir de ese día comenzó mi carrera de delincuencia. Mírame, me dijo, yo he hecho todo lo que puedes imaginarte en la vida. Imagina lo peor de lo peor, yo ya hice. He abusado de mujeres. He matado, he robado, he asaltado, porque cuando niño arrancaba y corría, después fui creciendo, ya me dio vergüenza estar corriendo. Entonces agarré un cuchillo, un revólver, comencé a sacar las cosas por la fuerza. Fue así que te agarré, fue así que te saqué tus cosas. Soy un viciado en drogas, vendo droga para poder sobrevivir. Ahora tú vienes y me dices así: Dios puede cambiar tu vida en un segundo. ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo Dios puede cambiarme? Le dije, no sé, muchacho. Yo solo sé que Dios puede cambiarte si tú quieres. Hice una oración con él, se fue y no volvió más. No volvió una semana, no volvió 2 semanas. Un día yo estaba terminando ya la predicación cuando la madre de él apareció allá en la puerta y me comenzó a hacer señales. Terminé la predicación, fui a hablar con ella. Me dijo, por favor, venga a mi casa. Jorge está mal y lo necesita. Y fui corriendo. La madre en el camino me contó lo que había pasado. Esa tarde Jorge llegó a la casa y empezó a andar como un león enjaulado dentro de la sala de un lado para otro. Y decía así: quiero droga, necesito droga, pero no puedo usarla más porque Jesús cambió mi vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, el deseo de la droga iba aumentando. Y él andaba enloquecido dentro de la sala, golpeando con los puños la pared. Y en una de esas dio un cabezazo en la pared y se abrió una herida y la sangre comenzó a salir. Y la madre le dijo, hijo, pero si necesitas droga, anda, busca, pero no te revientes. Y él le dio un golpe a la madre y la tiró al suelo. Y después, cuando vio a la madre en el suelo, se dio cuenta de lo que había hecho y la recogió y le dijo, mamita, perdóname, pero es que estoy loco, necesito droga, pero no puedo usar más, porque Jesús ya cambió mi vida. Y entonces le dijo, mamá, amárrame con la cuerda aquí al poste de la cama, amárrame. Porque si tú no me amarras, yo voy a buscar droga. Y yo no quiero más porque Jesús cambió mi vida. Y la madre lo amarró y le dijo, ahora anda a la iglesia, el pastor debe estar ahí, llámalo. Y yo llegué.
Y cuando lo vi, él me gritó, me insultó. Después se calmó, lo desaté. Temblaba, estaba amarillo, sudaba. Temblaba horriblemente. Me miró y me dijo, ¿será que voy a lograrlo? Le dije, claro, Jesús ha cambiado tu vida. Lo vas a lograr. Fue ahí que empezó la grande lucha de este muchacho. Todas las noches aparecía. Cuando no aparecía yo sabía que se había drogado. Un viernes de noche me acuerdo. Él no apareció, yo fui a buscarlo a la casa. La madre me dijo, no ha aparecido. Toda la noche anterior, no ha aparecido todo el día. Debe haber vuelto a las drogas. Yo sabía dónde lo encontraría. Fui allá, un antro de perdición. En medio del humo, del cigarro, de aquel ambiente sórdido, me reconoció. Y me dijo, mira, ándate, vete. No pierdas el tiempo conmigo. Yo estoy perdido. Yo no puedo más. Para mí acabó. Le dije, no acabó. Me dijo, ¿qué haces aquí? Tú eres un pastor. ¿Qué haces en este lugar? Le dije, estoy haciendo lo que Jesús haría. Jesús lo dejó todo allá y vino aquí, por mí y por ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Él lloraba, se arrodillaba, le pedía a Dios. Aparecía una semana en la iglesia, después desaparecía, volvía. Pero te digo una cosa, querido, y escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nada debajo del cielo. No hay nada y no hay nadie que te pueda obligar a hacer algo que tú no quieres cuando Jesús ha transformado tu vida. El diablo puede tentarte, el diablo puede hacer lo que quiera, pero necesita tu consentimiento. Si tú no le das el consentimiento, él no puede. Y te digo otra cosa, no hay nada, no hay vicio, no hay nada de lo cual Dios no pueda libertarte si tú clamas. Aquel muchacho clamó a Dios y Dios le escuchó y lo libertó completamente del pecado. Yo lo ayudé a buscar su primer empleo. Me acuerdo que era un viernes cuando él recibió su primer sueldo y ni siquiera esperó a ir a la iglesia. Él vino del trabajo directo a mi casa, trayendo su diezmo. Y me dijo así, es el primer sueldo de trabajo honesto, el primer dinero de trabajo honesto. Aquí está lo que es de Dios. Llegó diciembre, llegó el bautismo. Mucha gente me decía, usted se va a arrepentir de bautizarlo. Pero él se bautizó. Y fue un grande muchacho dentro de la iglesia. Un año después me transfirieron de distrito. Me fui a la selva. Volví de vacaciones un año después. Y los hermanos corrieron a darme la noticia. Su amigo Jorge Roberto murió. Les dije, ¿cómo?
un sábado de mañana en la puerta de la iglesia, mientras el pastor despedía a los hermanos después del culto. 3 ex compañeros de fechorías, ex delincuentes, o 3 delincuentes, lo agarraron y nadie se dio cuenta porque pensaban que estaban jugando y le metieron 7 cuchilladas en el cuerpo. Jorge se desplomó. Los asesinos desaparecieron. Los hermanos corrieron para ayudarlo. Y él dijo, no me toquen. Creo que voy a morir. Pero estoy bien. Dios me encontró, me perdonó, me salvó. Estoy en paz. Los hermanos lo colocaron en un carro, era difícil la salida. Había un diácono que tenía la cabeza de él entre las piernas. Ese diácono me dijo que antes de llegar al hospital él abrió los ojos y le dijo, hermano, hágame un favor. Dígale al pastor Bullón que nos encontramos cuando Jesús venga. Y yo te digo una cosa, yo tengo la seguridad que yo lo voy a encontrar allá, 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 que yo lo voy a encontrar.